Buenos días a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a la Legislativa del Pueblo, este ejercicio de comunicación sin precedente que marca agenda, sobre todo porque estamos acompañados de la mejor fuente que hay en este país, que es la fuente de la Cámara de Diputados. Y no lo digo yo, lo dicen las encuestas. No. Oigan, pues hablando de encuestas, si les parece y me lo permite el doctor, bienvenido como siempre. Gracias por permitirnos este ejercicio. Pues yo les traigo dos encuestas que no podía dejar de mencionar porque pues, estamos muy entusiasmados. Una es la aprobación de la presidenta. Han publicado encuestas Reporte Índigo, Factométrica, El País, Encol, Demoscopía Digital, El Financiero y otros más. 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum. 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos aprueban su gestión. Pero no queda ahí. Fíjense, en la encuesta de Encol, que hoy la vengo a presumir, creo que el que está allá abajo es Jorge Romero también, pues el 60% de los panistas, 6 de cada 10 personas, de los poquitos panistas que ya quedan, de los poquitos que se identifican con el PAN, ¿no? Pues resulta que se identifican y que aprueban la gestión de la presidenta, ¿no? Y la verdad es que no es casualidad. Por un lado tenemos resultados sin precedente que marcan un antes y un después en la forma de gobernar un país. Pero también tenemos una oposición moralmente derrotada. Y para muestra basta un botón. Corre este video, por favor, Kevin. Y entonces, fíjense, Súbale. La gravedad de lo que dice un expresidente. Ya saben que yo siempre le pongo el apellido Espurio, porque llegó con un fraude electoral al gobierno de México. Es indignante, no tiene otra palabra. O sea, va a Estados Unidos y le preguntan, ¿y qué opina de la política exterior? ¿No? Dice, imagínense cómo es posible que la reforma al Poder Judicial haya pasado por las narices del embajador estadounidense y no haya hecho nada. ¿Cuál es el peor momento de la historia de un embajador estadounidense interviniendo en México? El golpe de Estado a Madero, ¿no? Donde el embajador Wilson es el orquestador de ese golpe de Estado. Después viene un cambio en el gobierno de Estados Unidos y cambia la política. Pero Calderón, expresidente espurio de México, va a Estados Unidos a decirles que el embajador de Estados Unidos debería de haber intervenido en México para que no pasara la reforma al Poder Judicial. O sea, aparte de espurio, ¿cómo le ponemos? Entreguista, traidora a la patria. vendepatria. Traidora a la... Pues ahí está, ¿no? Con una oposición entreguista, vendepatrias, traidora a la patria, no se puede esperar menos, ¿no? Y cuando yo hablo de oposición, cierro con esto mi breve participación para darle ya paso a la participación del doctor Ricardo Monreal. Pues escuchaba yo también a Ricardo Anaya hace unos minutos en Aguascalientes. Bueno, desde ayer empezó a hablar de corrupción, del paquete económico, de un endeudamiento histórico, de nunca en la historia había habido vínculos con un gobierno como el nuestro, con el narcotráfico, una serie de cosas que solo las puede decir una persona completamente impresentable, traidora a la patria. Es más, yo diría Ricardo Anaya es el senador más corrupto de todos los senadores. Y quizás de otras legislaturas, no hay una persona más corrupta. Y yo cierro diciendo, ¿por qué? Bueno, pues
que explique por qué se fue del país 6 años y solo regresó cuando hubo fuero. ¿Por qué no dice nada de cómo andaba por aquí en San Lázaro con maletas de dinero para que se aprobara la reforma energética con sobornos de Overdrecht? ¿O por qué no dice nada, ¿no?, de cómo ayudó a que se aprobara la mal llamada reforma energética, ¿no? O los fraudes que cometió en Querétaro, el sistema o el esquema de lavado de dinero con empresas que compraba una cantidad y vendía otra cantidad, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona como Ricardo Anaya pueda estar hablando de corrupción cuando no hay nadie más corrupto que Ricardo Anaya? Con esto concluyo esta breve introducción en lo que el doctor Ricardo Monreal, que seguramente está tomando una llamada de enorme relevancia, ¿no?, regresa con nosotras y con nosotros para entrarle de lleno a esta legislativa del pueblo. En lo que regresa el propio doctor, pues me voy a otro ejemplo de las mentiras de la oposición y por qué está tan desacreditada. ¿Por qué no llenan ni una, bueno, ya no digamos una plaza, ni un kiosco en una plaza pública? Andan diciendo también por ahí que Pemex tuvo un incremento muy importante en el gasto público y que está quebrado y que está endeudado, pero lo que no dicen es que quienes dejaron una deuda corrupta, maldita, y que solo va a terminar el próximo año en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, fueron ni más ni menos que Calderón y Peña. Felipe Calderón inició con una deuda de 46.1 miles de millones de dólares, dejó una deuda en Pemex de 60.5 miles de millones de dólares, Peña Nieto de 60.5 miles de millones de dólares a 105, 45.3%. El gobierno de México va a tener que pagar 250,000 millones de pesos solo de intereses y de vencimientos, de las corruptelas y de las deudas que nos dejaron estos sinvergüenzas. Así es que, pues ahí está la explicación de por qué incluso los militantes del PAN, hoy 6 de cada 10 de ellos, pues están con la doctora Claudia Sheinbaum. Y aquí está la explicación de por qué, mientras Alito Moreno anda de vendepatrias haciendo pequeños videos que no sabemos ni con quién se reúne, pues los gobernadores del PRI, Esteban Villegas y el de Coahuila, se declaran abiertamente claudistas. Muchas gracias, doctor, muchas gracias. Gracias, Arturo. Ahora sí, si tiene alguna pregunta en esta dinámica de la legislativa del pueblo, que siempre la hacemos una vez por semana, en un ejercicio muy abierto, muy franco, con la fuente que cubre la Cámara, para responder todas sus preguntas, inquietudes, dudas, o escuchar sus interrogantes. Entonces estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Comenzamos con Francisco Rubio, de Financiero Televisión. Gracias, qué amable. ¿Qué tal? ¿Cómo está, coordinador, diputado? Un gusto saludarlos. Me gustaría preguntarle, ahora que ya viene la discusión para la posible aprobación del paquete de presupuesto, tanto de ingresos como de egresos, ¿qué tanto están dispuestos a hacer estas modificaciones? Porque se habla de que se está desmantelando ya totalmente, por ejemplo, al sector salud. Sí. También al sector de seguridad. El presupuesto viene reducido por más de 10,000 millones de pesos. Sí. Y ahí, a la par,
¿qué tanto están dispuestos de escuchar a la oposición e incorporar sus propuestas? Gracias. Sí, Paco. Esta es la primera, por favor. Primero, Paco, te diría que del PEP, Proyecto de Presupuesto de Egresos, las dependencias que incrementaron su presupuesto respecto del año pasado son energía, educación, vivienda, agencia de telecomunicaciones, bienestar. Y en el proyecto aparece el Poder Judicial también, con una cantidad que plantearon los integrantes del Poder Judicial que ya concluyó, que vamos a revisar. Los que recibieron menos, o los que se está planteando recibir menos, son INE, salud, turismo, seguridad ciudadana en efecto, en términos relativos. Sin embargo, yo les diría que estas primeras lecturas del PEF 2026 hay que matizarlas, porque a simple vista pareciera que la Secretaría de Seguridad recibe menos, pero es porque la Guardia Nacional pasa a la Secretaría de la Defensa Nacional, y es una cantidad muy fuerte. Y lo mismo acontece en el sector salud, donde la Secretaría del Ramo y el ISSSTE parecieran que reciben menos, pero es porque el programa IMSS Solidaridad recibirá una inversión muy fuerte para los centros de salud y las medicinas. Así que no es como lo plantean. Ahora bien, Paco, sí vamos a hacer seguramente ajustes. Por ejemplo, esto del Poder Judicial. Y vamos a hacer ajustes en todos los rubros, incluyendo el Poder Legislativo, Paco. Es nuestra facultad. Y el Poder Legislativo nosotros planteamos la inflación como Poder Legislativo, 4.5%, cerca del 5%. Es lo que planteamos de entrada. Pero viendo cómo está el país y siendo solidarios con el propósito que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene de fortalecer áreas estratégicas, hoy el Poder Legislativo, hablo de ambas cámaras, van a tener que vivir con el mismo presupuesto de este año. Es decir, que en el 2026 no tendrán ningún aumento el presupuesto, y eso es de motu propio, porque a pesar de que tiene casi el 5% en el documento, nosotros vamos a renunciar a él y vamos a dejarlo en el mismo cantidad de este año 2025. Incluso yo sé que he visto notas que no corresponden, pero en el caso de la dieta, después de 10 años, la dieta hoy subió 3,000 pesos por mes. 3,000 pesos en términos reales, es decir, recibíamos 75,609 pesos. De este año subió a 79,000 pesos. Ingresos netos. Es decir, 3,000 pesos más. Para ser exactos, 3,391 pesos. Este año, a partir de enero, es lo que reciben los diputados por mes, 3,300 pesos
por mes. Así se va a mantener el año próximo y así se va a mantener el año 2027. Pero eso es lo que percibe un diputado federal, una diputada federal de su dieta. Voy a poner, Paco, para efecto de ustedes, un calendario que les propondré a los coordinadores para hacer una discusión racional, amplia, efectiva, que podamos revisar todos los rubros de lo que será la ley de ingresos, la miscelánea fiscal y el presupuesto. No sé si puedan poner en la gráfica, Emiliano, que estás muy distraído casi siempre. Ya se fue. Es una calendarización de lo que estamos planteando para la realización de audiencias, comparecencias, e incluso la comparecencia estamos pensándola entre el 22, 23 del secretario de Hacienda. Estoy hablando con él. Y la discusión de la ley de ingresos, que es el primer instrumento legislativo, será como el 17, la aprobación, 17 de octubre. O sea, tenemos todo septiembre y todo octubre. ¿No tuvimos el calendario? No, ¿verdad? Mejor díganos. No, ¿dónde está ese? No es el calendario. El otro sí es, pero el otro que lo vi en la mañana, no, es que cuando vienen a la oficina de Arturo se atontan por tan bonito lugar, como están acostumbrados a estar en un cubículo modesto, y bien aquí se deslumbran. A ver, ¿qué pasó? Entonces, miren, producción. Es el calendario que aún voy a plantearle a los coordinadores de los grupos parlamentarios la semana próxima y que nos va a dar tiempo para poder discutir, deliberar y establecer con precisión los tiempos. Y no se puede. ¡Qué bárbaros! Perdón, coordinador, ¿ese calendario sería presentado también a los coordinadores en la Junta de Coordinación Política? Sí. En lo que pasa damos tiempo. A los coordinadores se los voy a presentar. Bueno, se los leo más o menos, que yo lo elaboré en la mañana, pero tengo un equipo, ya lo vieron ustedes. Miren, la ruta, si quieren les doy copia después. Sí, nada más para iniciar. Está así la ruta más o menos. Habla de la presentación desde el 8 de septiembre, el 9 de septiembre. Qué bárbaros. Tienen una amonestación mediática compuesta por los medios y un servidor. Como ven ustedes, está desde la presentación, fue el 8, pero el 9 lo turnamos. El 9 lo turnamos a las comisiones y en esta fecha se recibió la ley aduanera. Ya está en la comisión y antier o ayer se presentó la ley arancelaria. Tenemos todo este plazo del 9 al 22 para las comisiones y luego este es el plazo para que podamos desahogar las leyes aduanera y la ley arancelaria. Este es el plazo que tienen que tener también
para el desahogo en el Senado. Recuerden que tenemos 20 de octubre como límite para tener la ley de ingresos y el 30 de octubre es el plazo para que el Senado apruebe la ley de ingresos. Y el 15 de noviembre tenemos el plazo para el presupuesto. Pasen a la anterior que habían puesto en un principio, por favor. Este es para la ley aduanera solamente. Pero tengo otros temas para el calendario. Miren. Háganlo más grande. Este es más o menos el desahogo que tendremos para... Es un calendario tentativo, todavía no está aprobado en la Junta, pero me estoy preparando para presentárselos. Queremos hacer, como ustedes ven, mesas de trabajo, grupos de trabajo. Ahí está la comparecencia del subsecretario, pero después del 18 de septiembre, que es jueves, en la siguiente semana queremos la comparecencia del secretario. Por eso no lo puse, porque estoy viendo con el secretario el día y la hora. Y vean que hoy sí estoy estableciendo de manera muy formal, proponiendo parlamentos abiertos, para que pueda nutrirse la Comisión de Presupuesto de opiniones distintas. Entonces, aquí está todo. El desahogo de lo que será para nosotros es el instrumento económico y financiero más importante del Estado mexicano, no solo del gobierno, del Estado mexicano. Entonces está más o menos así, Paco, me dio pie para más o menos explicarles. Tu pregunta, no solo responderla, sino también establecer los calendarios probables. Bueno, ¿cuál otro? Sí, Paco. Gracias por la amplia explicación, coordinador. Pero insisto, independientemente de todo este calendario, las propuestas que vengan de la oposición no nada más serán escuchadas, pueden ser incorporadas. Sí, vamos a verlo, Paco, porque eso lo da el desarrollo del trabajo de las comisiones. Lo único que te puedo decir es que nosotros estamos abiertos para escucharlas y evidentemente lo que proceda lo haremos con gusto. En otro tema, ahí estaba en este calendario el tema de los aranceles. Sí, no, porque es otra, vi nada más la aduanera, la arancelaria estoy haciéndolo ahorita para que empecemos la semana que entra. Voy a este tema porque ya China habla de que esta imposición de aranceles a los productos chinos ya lo está calificando como un acto de coerción. No es así, no es así. Yo creo que nuestro país tiene el derecho de imponer los aranceles que crea conveniente con el ánimo de proteger su industria nacional, su mercado interno, el Plan México. Y lo que está haciendo la presidenta es plantearnos una iniciativa de modificación y establecimiento de aranceles para los países con los que no tenemos ningún tratado comercial. Lo hace todo el mundo, Paco, no solo México, lo hace todo el mundo. Incluso es buena tu pregunta porque yo había preparado algo, más que es muy largo, pero quiero decírselos. Estoy preparando, si a alguien le interesa se lo puedo dar, ¿no? Porque el paquete económico entregado por la presidenta tiene propuestas orientadas a fortalecer la recaudación. Es mediante
el combate a la evasión y a la elusión, a través de la tecnología, modernización de los procedimientos aduanales, y tiene como propósito el combate a factureras. Se busca frenar el uso de personas morales falsas en el RFC para evadir impuestos. Hay la eficiencia recaudatoria. Esto es lo que se pretende. Los objetivos: simplificación de trámites, la modernización aduanera, las propuestas de modernización, la estructura del documento. Esto es en materia arancelaria. Y la iniciativa de la presidenta contempla, es importante la pregunta, Paco, porque yo creo que hay mucha confusión sobre este tema y va a haber reacciones, incluso entre los legisladores, que hay que meternos a estudiar, pues es un tema muy técnico. Yo lo he hecho estos 2 días, pero contempla modificaciones a las tarifas de los impuestos generales de importación y exportación. Aquí está el TIGIE. Fíjate nada más, fíjense todos, hay 8,177 fracciones arancelarias. Y la media arancelaria simple es de 8.4%, con un arancel efectivamente pagado el 2.9%. Es muy baja, demasiado baja la recaudación de productos de importación. También se contempla en materia de importación de vehículos usados, se propone regularlo con un arancel reducido al 10% por vehículo cuyo modelo sea de 8 o 9 años anteriores y del 1% para la franja fronteriza. Y en cuanto al fomento a la industria nacional, hay un apoyo al sector textil y de la confección. Se contempla modificar en la ley, aquí está, todos, 133 fracciones arancelarias. La importación de 138 más bien. Y 17 del sector textil. Es con el ánimo de proteger la industria textil nacional. También en la zona libre, por ejemplo, de Chetumal, para la importación de alimentos, productos importantes, ajustes arancelarios y fomento a la industria nacional. Y luego viene también una serie de medidas para la modernización y la eficiencia aduanera, que ahí hay un gran problema de ineficiencia e incluso corrupción, que a través de las décadas se fue anidando. Por eso es que ahora ha habido un crecimiento importante en el impuesto general de importación. Se está programando para el 2025, que está concluyendo, se programaron 151,000 millones de ingresos. Ahora, con las modificaciones en 544 fracciones arancelarias, se piensa, claro, con la mayor vigilancia, modernización, se piensa casi duplicar el ingreso. Quiero decirles que México, como dice abajo, fíjense ustedes, conserva una de las tasas arancelarias efectivas más bajas en el mundo, 4.7%. Entre los socios de Estados Unidos, frente a un promedio mundial del 9.7%, estamos muy rezagados. Entonces, por eso el planteamiento de la modernización
Ahora, también viene, y eficiencia aduanera, también viene, y debo de reconocerlo porque va a ser motivo de mucha discusión, medidas indirectas de combate a prácticas indebidas y delitos fiscales. Sí se endurece el Código Fiscal de la Federación para que no se sigan aceptando este tipo de evasiones, uso de facturas falsas, compras simuladas, facturas simuladas. Hay varias medidas propuestas en el ámbito aduanero y también en el Código Federal, Código Fiscal. Se busca desarticular los esquemas de evasión, que son sofisticados, y que la autoridad logre detectarlos. Se caracteriza por la creación de redes de personas morales con el fin de vender facturas que amparan operaciones simuladas y luego abandonan la empresa y crean otras. Entonces son medidas indirectas de combate a prácticas indebidas y delitos fiscales. Tengo toda una, más que no los quiero cansar, pero es toda una presentación que yo mismo estoy enviando a los diputados para estudiar este fin de semana. Nada más una última pregunta, coordinador. Pues a toda medida debe de haber una reacción, en este caso de China. ¿México estaría preparado para ello? Sí, hay que usar la diplomacia. Hay varios países con los que seguramente tendremos alguna discusión, a los que se les aplicará estas medidas arancelarias como una medida soberana de protección a nuestros productores nacionales, a nuestros industriales nacionales. Entonces, lo que se intenta es dar certidumbre y otorgar condiciones de mercado justos a sectores de la industria nacional y que son vulnerables o han sido vulnerables por la práctica de evasión, prácticas alternas de elusión en el comercio internacional. De eso se trata. Entonces, vamos a revisarlas con mucho cuidado. Apenas iniciamos la discusión y serán temas que estos días nos van a ocupar mucho en la Comisión de Hacienda y luego después en la Comisión de Presupuesto. Adelante. Gracias. Continuamos con Fernando Damián, de Milenio. Fernando. Buenas tardes, coordinador Monreal, diputado Ávila. Sé que apenas han pasado 4 días desde que ustedes recibieron el paquete económico 2026. Sin embargo, diputado Monreal, yo le preguntaría si en la primera aproximación a las iniciativas, particularmente la de egresos, ¿ya tienen ustedes un cálculo inicial del monto de reasignaciones que pudiera haber para el próximo año? No, es muy pronto, Fernando. Yo siempre he querido ser muy serio en mis afirmaciones. No tenemos un cálculo, estamos en el estudio apenas. Por ejemplo, le digo el del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, planteamos en el proyecto, los poderes pueden plantearlo y Hacienda tiene la obligación de trasladarlo íntegro, sin modificación, a las cámaras, a la Cámara de Diputados. Por ejemplo, ahí nosotros planteamos como 400 millones de pesos más el año 2026. En el proyecto definitivo vamos a eliminar los 400 millones o casi 500 para quedar en el mismo presupuesto del 2025. Es decir, no habrá aumento en el presupuesto de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores. ¿Ese mismo criterio aplicaría para el Poder Judicial, para el INE, para órganos autónomos y para otros rubros, y para poder reasignar
a las prioridades con las que la Cámara de Diputados, en combinación y en plática con el Ejecutivo Federal, podamos lograr. Una última pregunta, coordinador, y a propósito de la explosión de la pipa ayer Sí, lamentable. en Iztapalapa. Se lee ya que esta empresa, la gasera Monza, si no mal recuerdo, tiene un historial de irregularidades y accidentes, al igual que las otras gaseras. Son, me parece, 5 grupos que concentran el 60% del mercado. En este caso, yo le pregunto si existe como preocupación del legislativo ajustar el marco jurídico en esta materia, Sí. fortalecerlo para evitar pues, más siniestros de esta naturaleza. Sí, hay que evitarlo. Por cierto, nuestra solidaridad a la gente que vivió y que está sufriendo esta tragedia. Y sí hay iniciativas, Fernando, de ser más estricto en la vigilancia de estas gaseras. Desde tiempo atrás varios legisladores las han planteado, igual que los autotransportes de doble remolque y la circulación de este tipo de productos que son peligrosos se hagan solo por la noche o a horas donde no haya alto flujo de tráfico. Todo eso hay planteamientos que seguramente la Comisión de Comunicaciones y Transportes y Energía lo discutirán en los próximos días. Para servirte, Paco. Siguiente pregunta, Cecilia Fernando. Hernández. ¿Quién? Cecilia Hernández, de Línea Política. Cecilia, sí. Coordinador, diputado, muy buenas tardes a todos. Preguntarle sobre el presupuesto de egresos. Si bien le respondió a Fer Damián que aún no tienen la cantidad Sí. de las reasignaciones que se van a hacer, yo le pregunto si por lo menos ya tienen los rubros en donde va a haber recorte, donde va a haber No, tijeretazo. es muy pronto, Cecilia. Para que se pueda precisamente dar viabilidad a esos programas sociales. Sí, no, es muy pronto. Lo que le puedo decir es que la prioridad del presupuesto para nosotros son educación, salud, vivienda, política social, empleo. Esas son nuestras prioridades. No descuidamos ninguna, pero obviamente el presupuesto tiene sus límites y en el momento de revisar rubro por rubro, como el caso del Congreso de la Unión, donde tendrá casi 1,000 millones que no se aplicarán en el aumento, así iremos analizando rubro por rubro. Seguramente, le adelanto, la Corte, por ejemplo. En la Corte sí tendremos que revisarlo con mucho cuidado. El INE, no sé cómo viene el planteamiento. Pero todo esto es parte del análisis que vamos a hacer de aquí hasta noviembre. Mi segunda pregunta va en el sentido de que si el gobierno federal necesita dinero para tener en las arcas, ¿por qué la renuencia de no incluir en el pago de impuestos a los ambulantes, a la economía informal? No, el planteamiento que hizo la presidenta contempla sí un aumento en la base de contribuyentes. Y yo creo que es fundamental eso. Entonces es parte de la discusión que vamos a tener. Y la última, si usted desmentiría lo que dice su homólogo del PRI en el sentido de que Morena va por el dinero de los ahorradores, está diciendo que se les va a castigar precisamente por hacer este ahorro de dinero, y si no es así, entonces, ¿a qué ahorradores se refiere Moreira? Gracias. Bueno, ustedes conocen al joven diputado Moreira. Y yo también, y le tengo respeto. No me voy a meter con sus expresiones, pues él es un dirigente y es el coordinador del PRI. Y pues en la Cámara nadie puede ser reconvenido por sus expresiones. Pues ahí lo dejo en eso, tiene el derecho a decirlo. Pero entonces desmiente que no va Morena por el ahorro de los... No, claro que no. Nosotros vamos por el progreso de México, vamos por la solución de los principales problemas de México, vamos por atender las principales exigencias de los mexicanos y las mexicanas y vamos por la construcción de un Estado más próspero
progresista y humanista. Siguiente pregunta, Jaime Obrajero, de W Radio. Buenas tardes, diputados. Diputado, quería preguntarle su opinión. Ya había un poco dicho algo el vocero sobre las declaraciones que hizo el expresidente Felipe Calderón. Evidem. Pero le pregunto a usted. No, yo no me meto. ¿Por Pero qué no? Evidem. Él es el vocero, eso se lo dejo a él. Él lo hace muy bien. Pues, A ver, yo creo que hay que dejarlo muy claro. No hay una persona que sea más entreguista, que se haya vendido, que haya usurpado una presidencia. A ver, es que fíjense todo lo que se puede decir de Felipe Calderón. Se robó la elección del 2006. Espurio. Felipe Calderón es el presidente espurio y esa será la historia, o como lo narrará la historia. Segundo, Felipe Calderón se vinculó con los grupos delincuenciales. Es falso que no sabía. Testimonio del general Tomás Ángeles Baguajare le informó no una, no dos veces, 4 veces con testimonios, con documentos. ¿Qué hizo Felipe Calderón? Encarceló al general Ángeles Baguajare. El comisario de la Policía Federal le mandó testimonios de 25 ex policías federales que vinculaban a Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. ¿Qué hizo? Lo metió a la cárcel también. Entonces, espurio, delincuente, y ahora sabemos que es un entreguista. ¿Por qué? Porque está sorprendido de la falta de acción del gobierno de Estados Unidos a través de su embajador en temas que corresponden una autodefinición, una autodeterminación y que son parte de la soberanía de nuestro país. Pero lo que deja muy claro es que los pinta de cuerpo entero como son los panistas. Delincuentes, entreguistas, vendepatrias y robaelecciones. diputado, también su opinión de esta visita que hizo el dirigente nacional del PRI a Perú y estas relaciones que quiere estrechar con las autoridades que declararon persona non grata a la presidenta de México. Pues ya lo he dicho, Alito Moreno es una caricatura, es un mal chiste, es un bravucón de cantina. Si ustedes ven su agenda internacional, siempre van a encontrarse con que son pequeños videos de 5, de 6 segundos, donde no sabemos ni a dónde entra, ni a quién visita, ni a quién le informa, ni qué está haciendo. Lo que sí sabemos es que solicita la intervención del extranjero, ¿no? Eso sí lo sabemos perfectamente bien. Y verlo ahora en Perú, acompañado de estos diputados que de una forma vergonzosa han declarado a la Presidenta de la República una persona non grata, pues es una pena, es una falta de cariño por su país, es la definición de una persona que odia a México. Alito odia a México, Alito odia a México, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece muy lamentable verlo hoy, ¿no? Pues convertido en lo que es. Pero además no lo digo yo, fíjese, el otro día me encontré a un expriista que además fue coordinador en otra legislatura del grupo parlamentario del PRI, a un personaje. Y yo no lo conocía, pero no recuerdo exactamente, pero ustedes ahí vayan viendo quién puede ser. Y sin conocerlo, se me acercó y me dijo: diputado Ávila, lo he visto y me parece que hace muy bien la parte de los debates. Me dijo: ¿le puedo dar un consejo? Pues sí, dígame, ¿no? A Alito Moreno no hay que hacerle caso. Nosotros le hicimos caso y lo dejamos crecer y hoy está apoderado del partido. Todo lo que toca destruye, ¿no? Y yo le dije a este personaje, le dije: mire, no tengo yo el gusto de conocer tampoco a Alito Moreno, pero me parece que yo opino lo contrario que usted. Alito hay que dejarlo,
porque Alito es un personaje que le ayuda a la transformación, que le ayuda a Morena. Ha hecho pedazos al Partido Revolucionario Institucional. Y hoy sabemos que hay dos PRIs, ya lo dije, el PRI de Alito Moreno y de su grupo de porros, golpeadores, y el PRI de los gobernadores que reconocen la labor de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que es Esteban Villegas y el gobernador de Coahuila. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta, Enrique Méndez, de La Jornada. ¿Para quién, Enrique? Para el diputado Monreal, si me hace favor. Diputado, también como revisando el paquete económico del próximo año, hay algunos recortes ahí en cultura. Sí. Por ejemplo, si bien hay un aumento para el INA, para Bellas Artes, es de 943 millones de pesos. El año pasado, pues la Cámara hizo un esfuerzo para incrementar en 1.500 millones de pesos a cada uno de estos dos institutos. También hay otros como el INCINE, como el Fideicomiso de la Cineteca, Canal 11, que vienen mermados sus fondos. Ahí, ¿cuál es el mensaje que se da o el compromiso que se da para el esta mecanismo área? va a ser el mismo, Enrique. Evidentemente nos importa mucho la cultura y vamos a tener especial atención en la cultura y lo que se deriva de ello. Pero yo creo que sí en la reasignación que veamos, pero no puedo adelantar nada porque ni siquiera sabemos el monto de lo que probablemente se ajuste o se reasigne o se elimine algunas partidas. Entonces, esto va a ocurrir hasta las próximas semanas, Enrique, pero sí hay el interés de atender el tema de cultura. Sí hay el interés y sí hay el propósito de la mayoría legislativa de Morena a atender este reclamo. Vamos a ver cómo podemos resolverlo. Siguiente pregunta, Margarita Nicolás. Hola, diputados, buen día. Buen día. Yo te voy a preguntar en torno a la ley, a esta iniciativa de aduanas. Cuando estaba Raquel Buenrostro en el SAT, había dicho que iba a haber también una reforma, pero por alguna circunstancia no se dio y ella en ese tiempo decía que si se hacía el cambio iban a recaudar alrededor de 140,000 millones de pesos, porque se iban a meter en cintura a todos estos evasores. Sin embargo, no se llevó al cabo. ¿Ustedes consideran que sí, ahorita es el tiempo, el momento y están las condiciones dadas para concretar esta reforma o también se quedaría o a la mitad o en buenas intenciones? No, Margarita, la vamos a concretar porque precisamente hace unos días nos llegó la iniciativa de ley aduanera y la idea es que ya las comisiones estén discutiendo sobre ella para los próximos días aprobarla según sea el caso. Pero sí estamos decididos a dotarle al gobierno federal de instrumentos jurídicos para que sea más eficaz la recaudación para cubrir los fines sociales, las necesidades colectivas a las que el Estado debe proteger y debe financiar. Y la semana pasada en un foro en cuestión de facturas falsas se decía que este es un problema que incluso podría considerarse de seguridad nacional y va muy relacionado con lo de la ley aduanera. Sí. ¿Cómo le van a hacer para que realmente estas empresas que se dedican a hacer facturas, pues sí los lleven, o bueno, no a la cárcel, pero que sí los inhiban de seguir en estas prácticas? Porque son muchos los intereses, diputado, y hay tantas iniciativas que pues hasta ahorita no hemos visto nada claro. No, sí, en las dos leyes, no sé si ahora esté más eficaz Emiliano, pero hice yo esos 2 días 2 resúmenes, si a alguien les interesa, sobre el contenido o lo más importante de la ley aduanera y de la ley arancelaria, lo que tiene, pero sí viene muy fuerte en esta materia, Margarita,
sí viene fuerte el combate a ese tipo de prácticas ilegales. 3 ejemplos de esa fuerza. Facturas falsas y facturas simuladas, son varios miles de empresas dedicadas a eso, que están detectadas por el SAT, pero que no se ha hecho nada porque no hay instrumentos jurídicos. No sé si los tengas, no, pero los documentos, bueno, no sé, les doy todo el documento. Si alguien lo quiere, le pido a Emiliano que se los envíe. Todo el documento. César, también tú estás dormido, para que tomes los datos y se los des. Se los damos, Margarita. Sí, gracias. Y la otra es referente al accidente que vimos ayer. Sí. Hay muchas iniciativas también que se han quedado aquí, diputado, que no han trascendido porque los intereses nuevamente de las empresas son muy fuertes y han logrado inhibir a los legisladores para que éstas se materialicen. El doble remolque, lo que tú mencionabas hace rato, el doble remolque, que no vayan por las vialidades donde hay mucho tránsito, que se busquen las horas perfectas para que ellos puedan hacer esto. Sin embargo, todas son buenas intenciones. Se dice, sí, estamos trabajando, sí, lo vamos a hacer, ya van a salir, pero cuando, y vemos los accidentes, casi cada tercer día se vuelca una pipa, un tráiler, y pone en peligro la vida de muchos ciudadanos que están desafortunadamente a su lado y no hacen nada. Todos son buenas intenciones. Sí. ¿Qué van a hacer para que esto realmente tenga, ya, que se concreten? No, vamos a legislar, Margarita. Vamos a legislar, lo estamos haciendo, pero hay tantas necesidades en el país que damos prioridades, pero esta va a ser una prioridad nuestra. Y a partir de los próximos días las comisiones ¿Como para diciembre? En este periodo probablemente. Y me gustaría hacerle una pregunta al diputado Ávila, si me lo permite. Sí, claro. Margarita, qué gusto verte. Igualmente, gracias por responder. A mí me gustaría saber, diputado, que dices de que no hay otro senador más corrupto que Ricardo Anaya. No los estoy defendiendo, pero pues también ahí está en tela de juicio Adán Augusto, del que se dice, y también sobre lo que dice, no recuerdo bien si dijiste que no conoces o si conoces de frente a Alejandro Moreno. No lo conozco a Alejandro Moreno. Nunca lo he saludado en mi vida y espero no hacerlo. Porque pues, ¿qué gana uno? ¿No? Al contrario, el riesgo de que le vayan a dar un golpe o algo, ¿no? Uno nunca sabe cuál es el humor de Alejandro Moreno, ¿no? Pero en el caso de el senador Ricardo Anaya, yo te lo digo sin equivocarme, ¿no? Y te lo puedo apostar. No hay un senador más corrupto, ni ha habido un senador más corrupto en la historia de este país que el senador Ricardo Anaya. Y, por ejemplo, si vieras a Alejandro Moreno así de frente, sí lo vas a conocer, digo, si lo ubicas. Sí, sé quién es. ¿Y le dirías todo lo que dices, que es corrupto? Sí, claro. Nomás me ayudas porque se me va a dejar a los golpes seguramente, para como es de bravucón. ¿Por qué? ¿No? No, sí, claro que sí, siempre de frente, ¿no? Ajá. Muchas gracias. Gracias. Gracias también al diputado Monreal. Continuamos con Felipe Barrera, de ABC Noticias. ¿Sabe? No, es que voy al Parlatino todavía. Estoy con el Parlatino ahorita, tengo una segunda sesión. Diputado, buenas tardes. Lo que ayer ocurre con esta pipa, diputado, usted ahorita menciona, sí hay iniciativas, hay trabajo legislativo pendiente sobre este tema de las gaseras, pero eso se dijo desde 1984, cuando la explosión en San Juan, Ixhuatepec. Se ha dejado a la suerte a la ciudadanía, porque justamente si existe una regulación, no se cumple esa regulación. Si existe también el tema de la capacitación a los conductores de esas pipas,
pues tampoco se cumple, diputado. Entonces, yo le pregunto si es con leyes, ¿cómo se puede resolver esto? ¿O tendremos que vivir una situación como la de San Juan Ixhuatepec? Ya tiene muchísimos años. Eso fue en el 84, en noviembre. ¿Se avanzará realmente? ¿Se podrá someter a las gaseras para que cumplan con la normatividad y que no vuelva a ocurrir este tipo de situaciones? Porque lo de ayer fue algo muy grave y de acuerdo a las cifras que hay, pues salió barato. Sí. Bueno, yo creo que todos deben de subordinarse a la ley. Ya lo dije 3 veces. Lamentamos y creo que es no solo de leyes, sino que también de conductas, de revisión, de no permitir la impunidad. Yo sí creo que va a haber consecuencias, Felipe, contra las gaseras, contra quienes están involucrados en este grave problema, en esta tragedia, va a haber consecuencias. Porque también las explosiones que ha habido, que han sido aisladas, sí, en departamentos, porque no hay un control con la revisión de los cilindros. Que tiene que ver todo, conductas, leyes, comportamiento, cuidado, protección civil, todo tiene que ver. Por otra parte, diputado, en el tema de ahorita ya los bancos, la propuesta que hay aquí, están analizando ustedes para que los bancos ya no deduzcan esas aportaciones que hacen para el IPAB, la deuda del FOBAPROA. ¿No sería conveniente, le pregunto, diputado, que se revisara el anatocismo financiero que aquí mismo se aprobó y que hoy en día sigue afectando pues a los usuarios de la banca y de manera muy grave, diputado, como también está pendiente la regulación de las comisiones que cobran, que son altísimas? Sí, todo eso es inclusión financiera y eliminación de costos para el usuario. Hay planteamiento también que no hemos logrado sacar adelante, pero yo estoy convencido que lo vamos a lograr. Hay ya proyectos y propuestas aprobados que todo esto viene a revolucionar la relación usuario-banca y es un momento bueno que estamos intentando generar. Por último, diputado, ¿escatimarán recursos que se solicitan para la organización del Mundial de Fútbol? Hablaba la presidenta Sheinbaum de que iba a haber un apoyo de la Federación. Aquí en el Congreso, ¿se apoyará esa propuesta? Tiene que estar en el presupuesto. Vamos a verlo, en el presupuesto debe de estar. Es que hay muchos rubros que aún no podemos revisar, porque apenas hace 2 días, pues son 2 días que tenemos de revisar, son miles de hojas y tenemos que revisar anexos, muchos anexos. Entonces sí tenemos que hacerlo. Le agradezco, diputado. Gracias. Tenemos 3 preguntas más. Continuamos con José Gerardo Mejía, de Latinos. Sí. Buenas tardes, coordinador, vocero. ¿Cómo está? Quisiera preguntarle sobre los plazos. Ya presentó alguna ruta de aprobación de varios temas. Nada más para cerrar un poco el tema del presupuesto, siendo que tienen previsto entre el 10 y el 11 de noviembre y el plazo fatal es el 15, que es sábado. Entonces, ¿usted prevé antes del sábado? No, yo creo que va a ser como el 18. Sí. 2 días antes del plazo final. El plazo tema hasta el 20 de octubre. Vamos a ser como 18, 19. Ok. Y en cuanto al tema de las factureras, hace 2 legislaturas, precisamente en octubre, una de las primeras iniciativas o dictámenes que aprobó e impulsó Morena fue precisamente el tema de las factureras para ir contra el tema de la facturación falsa y las empresas fantasma. ¿En qué cambia esto que están promoviendo, que están tratando de aprobar? Cambia en que se han sofisticado este tipo de empresas y ahora tienen nuevas modalidades de evadir al fisco.
a través de la creación de personas morales, de actos simulados que ejercen estas personas morales y luego antes del otro ejercicio desaparecen. Es muy sofisticado el esquema que ahora usan, no son tan abiertas como antes, pero de todo eso tiene conocimiento el SAT y yo estoy seguro que dándole los instrumentos jurídicos pueden ellos actuar para erradicar este tipo de prácticas ilegales en contra del erario público del país. Bien, le haría una última. Ayer la diputada de Movimiento Ciudadano, una diputada en este tema para tratar de erradicar o disminuir los suicidios, ella adelantó que va a presentar una iniciativa para que candidatos, funcionarios y legisladores se sometan a exámenes psicométricos y de antidoping. Y retomando lo que dijo el diputado Ávila, no precisamente pidiéndole que la responda, nada más quisiera saber qué opina usted, coordinador, sobre esa propuesta. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo lo he planteado en varias ocasiones, he sido legislador varias ocasiones, no ha pasado, pero es sano que se sometan todos los aspirantes a pruebas toxicológicas, psicométricas, incluso de salud. No tengo problema. Bien. Si me la quiere responder también el vocero, ya que lo veo animado. El vocero también está de acuerdo. Gracias. ¿Ya? Penúltima pregunta por parte de Blanca Santos, del Sol de México. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, diputados. ¿Qué tal, Blanca? Preguntarle, insistirle en este tema de la ley de ingresos. Ya sé que dijo que en su momento, cuando se empieza a discutir, se tendrán que ver todos estos puntos, pero sí insistirle un poco en el sentido del discurso que están dando en general los diputados de Morena y aliados acerca de que no habrá una alza de impuestos y estamos viendo pues esos impuestos que les han llamado saludables y que realmente es una alza de impuestos a ciertos productos, como estamos viendo, ¿no? Los refrescos, los videojuegos, bueno, cosas de este tipo. Y si esto no es un doble discurso, si esto no es estar engañando de alguna manera pues a la población diciendo que no iba a haber un alza de impuestos. Esa sería la primera pregunta, por favor. No se trata de nuevos impuestos. Actualmente ya existe el impuesto al tabaco, existe el impuesto a las bebidas en el IEPS, existe el impuesto a videojuegos, existe el impuesto a casinos. Lo que ahora se está intentando es, más que recaudar por recaudar, lo que se busca que estos gravámenes, que sí se aumentan, es desestimular el consumo por los males que provocan. Y ahora dieron cifras de el mal que causa el tabaco y los refrescos, las bebidas azucaradas. Es impresionante lo que tenemos de diabéticos, hipertensos, hombres y mujeres con padecimientos de cáncer, de pulmón, de cáncer provocado por el cigarro, y muchas de estas enfermedades tiene que atenderlas el sector público. A mí me parece una medida sana, y no son nuevos impuestos, aunque sí aumentan los mismos. Ok, en esa misma línea no aumentan los impuestos porque ya existían, y si existen, hemos visto que no han dado los resultados justamente de bajar estos niveles en cuestión de, en el caso de la salud, no han bajado los niveles, al contrario han subido. Entonces no está dando resultado realmente. Vamos a ver, aumento. porque son en México las bebidas azucaradas, incluso las energetizantes, somos un país de alto consumo y somos de los que pagamos menos impuestos por el uso y consumo de esos refrescos. Yo lo defiendo, me parece que es importante porque ha aumentado mucho el número de enfermos. En mi familia hay muchos diabéticos
y cada vez es más difícil para ellos que los atiendan. Cada vez es más complicado. Algunos de ellos perdieron piernas, brazos, extremidades, por este consumo de comida chatarra y de refrescos. Yo sí estoy de acuerdo en eso. Pero sería una cuestión más allá de elevar impuestos, ¿no? Ya una cuestión cultural. Hay que desincentivar, hay que desestimular el consumo de refrescos y la comida chatarra. Ok, en la siguiente pregunta también sobre la ley de ingresos, este impuesto que viene ahí en el artículo 24 de la ley de ingresos acerca del aumento del punto 4 al punto 9 en los ahorradores, bueno, en los ahorradores, ¿cómo lo definiría usted? O sea, ¿qué opina de eso? Porque realmente sí es un tema delicado ahí para quienes ahorran o tienen ahorros que ya pagaron un impuesto realmente por eso. Todavía no se aprueba, es una propuesta. Son de los temas que vamos a discutir y que seguramente tendrán un amplio debate en las comisiones. Ok, también en este tema del presupuesto, la Corte envió su anteproyecto. Esta es una pregunta técnica. En este caso, ¿los nuevos ministros tienen todavía la facultad o pueden venir ellos a cambiar, en el caso de los tabuladores salariales, venir a negociar esto para bajarse el no, ellos salario? Ya no pueden. Podremos escucharlos en una amigable entrevista, pero la única facultad ya en este momento es de los diputados. O como propuesta ellos, porque ellos han dicho que se van a bajar el sueldo, de hecho así viene en la reforma judicial, se tienen que bajar el sueldo, pero no sabemos cómo vienen estos tabuladores salariales en el caso del salario que ellos van a recibir, cómo lo hicieron los anteriores ministros. Vamos a ver, porque el impacto, mire, actualmente el Poder Judicial tiene un aumento del 17%. Le voy a decir, tengo una tabla que estoy apenas estudiando, pero se la contesto. El Poder Judicial en el 25, en el PEF, tenía 70,983 millones de pesos. Y ellos, porque ya les expliqué que los órganos autónomos plantean su presupuesto a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda no puede modificarlo. Lo que le plantee el órgano autónomo así íntegro lo traslada a la Cámara de Diputados, así dice la Constitución. Y en el caso de la Corte, la anterior Corte de 70,000 propuso 85,000, es decir, un 17%, 15,000 millones de pesos más. Yo le digo desde ahora, no va a pasar. Pues es obvio que no va a pasar. ¿Por qué tendría que darle a la Corte, la Cámara, un 17% más? Cuando la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, tenía 17,529 en el 2025 y ahora tendrá 17,000. Menos 3.5 va a tener su presupuesto el Poder Legislativo. La Cámara de Senadores, 5,000, la Cámara de Diputados 9,000, igual, tendrá el 26 que en el 25, incluso la Auditoría Superior de la Federación, igual, no subirá el presupuesto. Entonces, quien aumenta son la Suprema Corte, el órgano de administración judicial que plantea 8.9 de aumento. Yo le digo, pues no va a ser posible. Es lógico que no vamos a poder aceptar, aun cuando Hacienda nos los haya enviado íntegro. El Instituto Nacional Electoral, que en época electoral nos planteó con la reforma judicial
le asignamos 27,000 millones de pesos el año pasado. Y ahora plantea 22,000 sin elección. Es obvio que tenemos que hacer un análisis serio. No podemos simplemente aceptar lo que ellos nos plantean. Y así puedo decirle todos: ramos administrativos, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, todo tengo aquí, todo. Entidades no sectorizadas, las comisiones, la consejería jurídica. Es muchísimo que hay que estudiar, pero tenemos que hacerlo. Y ya una última pregunta nada más para saber si tiene usted conocimiento del estado de salud del del diputado Manuel Espino. Ha circulado en redes que sufrió algún tipo de dificultad con su salud. Es nuestro amigo, nuestro compañero, es miembro del grupo parlamentario de Morena, y en efecto, para evitar especulaciones, desde ayer en la noche tengo comunicación con sus familiares y las personas que están cercanas a él. Ayer tuvo derrame en el cerebro y lo intervinieron hacia las 9, 10 de la noche. Está en terapia intensiva, en un lugar que sus familiares por la emergencia lo condujeron. Entonces sí, en efecto, para que se evite especulación, formalmente sí tuvo un problema de salud el senador Manuel Espino. Lo intervinieron ayer, en la madrugada de hoy, y deseamos su recuperación, su salud. Y estamos muy solidarios con su familia y con sus seres queridos. Deseamos y le pedimos al Creador le dé su salud. De Víctor Barrera, de Medio El Plural MX. Víctor. Buenas tardes, diputado. Por la premura voy a hacerlos más rápido. La primera es: el sector empresarial está esperando que se den a conocer las reglas claras de las APPs, que todavía no se dan después de esta reforma energética que se hizo aquí y que todavía no llegan en la ley secundaria. Ellos quieren saber cómo pueden entrarle y si les beneficia. Esa sería una primera pregunta. Sí, creo que es de las pendientes que debemos homologar con motivo de la reforma constitucional. Hay un proyecto, Víctor, que aún no se ha formalizado. Yo lo vi de reojo, pero es de los pendientes que pueden llegar. ¿Saldría está muy próximo para llegar. La segunda pregunta es: cuando se habla, como dijo el secretario de Hacienda, de un presupuesto humanista, ¿significa que estos recursos que se reciban de estos impuestos para evitar la diabetes, para evitar el juego, la inseguridad, todo eso, ¿a dónde irá? ¿Quién será justo? Porque realmente dicen, bueno, reciben 72,000 millones de uno, que podría ser de los refrescos, creo que son 25,000 millones de los videojuegos, y es una buena cantidad, pero no se sabe a dónde va a ir para que luego vaya a salud. Es buena la pregunta, muy buena, como todas. La idea es construir una norma en el momento de estar discutiendo para que se vaya a un fondo y no se vaya al Fondo General de Hacienda y después se pierda, sino que tenga un fin exclusivo de la recaudación de bebidas azucaradas y de tabaco para destinarlo a atender las enfermedades que se generan con el consumo de bebidas, comida chatarra y cigarro. Pero sería un fondo, ¿quién lo manejaría ese fondo? Se puede manejar, Hacienda normalmente es quien debe hacerlo, pero se establecen normas para que Hacienda no lo desvíe. Con candados. Simplemente decir que está orientado solo para ese propósito. Y bueno, de lo que habla Moreira, sí existe ese punto, pero es solamente para ahorros en fintech.
Es decir, fintech. las criptomonedas, todo lo tecnológico. Criptomonedas, no se lo recomiendo. Ajá, sí, entonces. Los que tengan. Eso, ahí es donde se quiere cobrar porque, Mejor bueno, gástenlo ha habido con una su infinidad de movimientos que no sé. Tú, Felipe, en lugar de las criptomonedas, gózalo con tu pareja. Y por último, diputado, ya para que se pueda ir en paz, tranquilo. Se habla, bueno, voy a allá al vivir otros parlatino, hombre, no vaya para nervioso. Que se vaya tranquilo. Porque no lo quiero hacer enojar. Entonces, es una pregunta muy sencilla para que no se enoje. Lo más sencillo es, bueno, después del chiste. Descanse en paz, para que se vaya y descanse en paz. No, yo no dije que descanse en paz, dije que se vaya en paz. Bueno, la pregunta es sencilla. Se habla de un presupuesto de 10.1 billones de pesos para ejercer, es decir, los egresos, y se habla de un ingreso de apenas 8.7 billones de pesos. Hay una diferencia de 1.64% billones de pesos. Eso significará que tendrá que rascar la Secretaría de Hacienda más a las personas cautivas, al padrón, como le preguntaba la otra vez, ¿por qué no se incrementa el padrón de pagadores de impuestos? Sí, ese es uno de los propósitos de la nueva ley de ingresos, ampliar. Aquí lo dijo, no sé si tú lo dijiste, ampliar la base de contribuyentes, que no sean los mismos sujetos que somos cautivos, sino ampliar la gente que no paga impuestos y que entre ellos están el comercio en vía pública. Yo tengo aquí los rubros, si alguien, es que traigo mucho material, pero los rubros de los que bajan y los que suben en aportaciones y en presupuesto, que estamos revisándolos ya desde este momento. Ahí, bueno, ¿les das copia, César? Bueno, nos vemos.